Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a este nuevo canal. Espero que nos acompañen en este nuevo viaje y formen parte de esta comunidad. Sin más preámbulos, empecemos este nuevo viaje. Que comience el resumen. Pongámonos en contexto. Imagínate que eres el único jugador que ha llegado hasta la última ronda del juego de supervivencia en el que estabas. Pero ya estando ahí, te terminan eliminando porque no cumplías con una condición para entrar a la sala del jefe. Pero ese no es el final. Tú regresarás, pues tienes una última oportunidad. Y solo había llegado a ese lugar después de 99 intentos. Pero él no cumplía con las condiciones para entrar en esa cámara. Y así fue eliminado. Y regresó por última vez al lugar donde empezó todo. Esta es su regresión número 100. Prometiendo que esta vez sería diferente y lograría su propósito. Todos sabemos que nosotros los humanos tenemos deseos de vivir. Si no fuera así, el prota no hubiera luchado tanto. Mientras más avanzaba, solo había muerte a su alrededor. El prota vio que toda esa lucha dio sus frutos, pues después de 99 intentos pudo llegar a ese lugar. Y pensaba que por fin podría ver el fin de todo eso, pues había llegado a la última ronda, la ronda número 20. Y ahí estaban los guardianes de la última ronda, la ronda número 20. Eran enormes e imponentes, pero pareciera que estaban cuidando una puerta. Pareciera que esa puerta era muy importante. El prota se determinó a atacarlos y a aniquilarlos porque estaba seguro que no se iban a hacer a un lado por las buenas. Los guardianes solo estaban observando al prota, pero al ver el aire amenazador de él, empezaron a atacarlo para defender la puerta que estaba detrás de ellos. Los ataques de los guardianes destruían todo a su paso. Pero nuestro protagonista esquivaba los ataques y mostraba sus habilidades con su guadaña. Al ver que todos los guardianes lo estaban atacando, empezó a utilizar su habilidad especial, Marca de Muerte. Uno de los guardianes, arriba de su cabeza, le apareció una insignia, y era la habilidad de nuestro prota, la Marca de Muerte. El prota, al ver la insignia de muerte sobre su cabeza, se lanzó a atacar al guardián para eliminarlo. La habilidad consistía en lanzar la insignia de la Marca de Muerte a los enemigos a su alrededor, y si realizabas un ataque exitoso, se añadía un 100% de daño adicional al ataque. Los guardianes lo estaban acorralando, ya se encontraban alrededor de él. El protagonista se decidió a lanzar un ataque conjunto que los eliminara. El prota, al ver que lo estaban rodeando, decidió utilizar una de sus habilidades, llamada Noche de Muerte. Y los guardianes con esa habilidad no deberían ser capaces de ver absolutamente nada. Y aunque al final les afectó la habilidad del prota Noche de Muerte, y eso le permitió empezar a aniquilar uno a uno los guardianes que lo rodeaban, le empezaron a lanzar muchos tipos de magia. Lo estaban bombardeando, alternando magia de fuego y de hielo. Y para que no le alcanzara ninguno de estos ataques, empezó a utilizar acelerar, y con esto esquivaba todos los ataques que le mandaban. Con aceleración empezó a asediar a sus enemigos. Aunque los guardianes seguían asediándolo, no podían asestarle ningún golpe. Los ataques lo rozaban, pero no le daban. Gracias a la aceleración, el prota se dio cuenta que el
le sería muy difícil que le dieran uno de los ataques de los guardianes. Pero no se dio cuenta que en el piso ya había un círculo mágico. El prota se dio cuenta que no podía esquivarlo y no lo pudo evitar. Era magia de hielo, lo congeló por completo. Uno de los guardianes se empezaba a acercar donde estaba encerrado nuestro protagonista, en el hechizo de hielo. Quería aniquilarlo, aprovechando que estaba inmóvil, pero el prota no se había dado por vencido, estaba esperando su oportunidad. Pero en ese momento, cuando estaba cerca el guardián, utilizó otra de sus habilidades, llamado Luz de Luna de la Destrucción, y pudo escapar del bloque de hielo que la aprisionaba, y partió por la mitad del hechizo. Y no solo eso, sino que al guardián también. No pudo hacer nada para defenderse. Él estaba preocupado porque si recibiera un ataque de lleno de ellos, terminaría lastimado. Se dio cuenta que si respondía a los ataques de cada uno de los guardianes, no terminaría y tendría que terminarlos de un ataque. Los ataques eran simultáneos, fuego, hielo. Querían eliminarlo a cualquier costo los guardianes a nuestro prota. El protagonista, al verse abrumado, tenía que utilizar todas sus habilidades simultáneamente, eliminando a cada uno de los guardianes. Esquivaba sus ataques y los atacaba a todos, dejando a su paso los cuerpos de los guardianes. Él había logrado limpiar su camino hacia la puerta que estaban custodiando los guardianes. Quería saber qué protegían los guardianes. Y así entró a la cámara, observó atentamente lo que había dentro. Se preguntaba qué era ese lugar, si acaso era un templo. No sabía si tenía que entrar o algo iba a salir de ese lugar. El prota decidió entrar, pues no sabría lo que le esperaría a menos que entrara. Se preguntaba si por fin podría terminar ese juego. Pero la realidad es más cruel para nuestro protagonista, pues necesitaba 5 jugadores como mínimo para entrar en la sala del jefe. Esa era la condición y él no la cumplía. Él no lo podía creer, estaba impactado por ese obstáculo. Que un jugador se había acercado a la sala del jefe, pero debido a que no cumplía con las condiciones para entrar a la sala del jefe, sería eliminado. El mismo sistema lo iba a borrar. El sistema lo había encerrado y nuestro prota quería salir de ahí. Podía creer que iba a terminar así. Se estaba desvaneciendo y el sistema seguía contando. Solo tenía 5 segundos. Nuestro protagonista aún desintegrándose. En su mirada se le apreciaba determinación. Y así el prota fue eliminado. Pero ese no era el final, pues había cumplido los requisitos para activar la runa del tiempo. Y la runa del tiempo ya había cumplido sus usos, 100 de 100. Él retrocedería hasta la primera ronda del juego. Ya había utilizado todos los usos de la runa. Y así el protagonista regresó en el tiempo. Ya en el presente, todos estaban reunidos para recibir el año nuevo. El protagonista ya se encontraba entre toda la multitud. Desprendía un aura. Él se dio cuenta que había regresado en el tiempo y no estaba conforme. Él maldecía porque había regresado y regresó un tiempo antes donde había comenzado todo, donde el juego comenzó. Él estaba frustrado porque incluso había llegado a la última ronda
Él quería detener el tiempo en ese momento. Ya no quería estar en ese maldito juego. Era el último intento, así que no le quedaba de otra más que seguir. Y así como era el último intento, estaba decidido a ver el final de ese juego. Pero ahora que ya conocía la condición para entrar a la sala del jefe final, tenía que llevar a 4 integrantes más. Pero tenía que encontrar elementos que fueran buenos. Ya en esa situación, unos momentos antes, unos chicos mencionaban que por fin serían adultos de verdad y que ya no necesitarían identificaciones falsas para poderse divertir. Uno de ellos ya estaba pensando qué sería en su futuro, mientras los demás seguían divirtiéndose. El pelón, que estaba reflexionando sobre su vida, le preguntó a otro qué sería de él de ahora en adelante. Pero este chico era un bastardo y decía que se iba a convertir en un gángster. Al escuchar esto, los amigos le decían que estaba loco, que podría morir, mientras él decía que solo se vivía una vez y quería vivir la vida al máximo. Ellos no podían creer lo que había dicho. Todos sus amigos pensaban que era un psicópata, que estaba loco. Ellos se burlaban, pues él tenía un chico de los recados, era su mandadero, y ese era nuestro protagonista. Él se quedaba un rato meditando sobre eso. El maldito quería seguir aprovechándose de nuestro prota, mientras los amigos se burlaban de su situación. Veía abusar de nuestro protagonista como un juego. Era un absoluto desgraciado. Uno de ellos identificó a nuestro protagonista entre la multitud. Lo vieron al fondo, mientras la multitud se preparaba para recibir el año nuevo. El bastardo de inmediato lo reconoció, pero al parecer nuestro protagonista se estaba preparando para algo mientras celebraban el año nuevo, pues desprendía una asombrosa aura. El bastardo abusador notó algo diferente en nuestro protagonista. Nuestro protagonista, como saliendo de las sombras, lo miraba directamente a él. Esa mirada sorprendió a ese bastardo. Él notó definitivamente que había algo diferente en el prota. Él se molestó al ver esta acción por parte de nuestro protagonista, pero los amigos le decían que se calmara, que ahora era año nuevo, que él tomara las cosas con calma. Y así los amigos lo detuvieron en ese momento y él se calmó. Y así que dijo que lo iba a dejar pasar por ese día. Así que ellos se felicitaron porque finalmente eran adultos y además porque era un año nuevo y se podrían divertir como quisieran. Todas las felicitaciones se vieron interrumpidos por una voz que les decía que los humanos eran divertidos, sin saber los problemas a los que se enfrentarían desde ahora. Ellos se cuestionaban quién había dicho eso. No podían creer que les hubieran dicho eso. Y quien había dicho eso era como un supuesto ángel que se burlaba de ellos, pues les decía que eran como monos estando en su jaula al observarlos actuar. Ellos no podían creer lo que estaban observando, un supuesto ángel. Creían que era un evento de año nuevo. Ellos observaban, ignorantes sobre lo que iba a pasar. El prota esperaba que ella apareciera, y aunque ya la había visto más de 99 veces, para él era desagradable verla. Este supuesto ángel los llamaba basuras. Ellos estaban demasiado atraídos a su belleza y lo sacó de su trance diciéndoles que nunca se mezclaría con alimañas como los humanos. Se seguía burlando de los humanos y los veía como seres inferiores. Una persona de la multitud le decía que qué diablos hacía vistiéndose de un supuesto ángel y qué quería decir con alimañas. Él estaba expectante a lo que haría aquel ángel, y al ver tal insolencia de aquel humano, ese ángel lo consideró irritable y lo eliminó en el acto. Al ver esto,
Todos los que estaban a su alrededor empezaron a huir, aterrorizados por ese acto. No podían creer lo que estaba pasando. El maldito ángel le decía a los humanos que no se atrevieran a cuestionarla. Y le decían que no se atrevieran a creer que estaban en el mismo nivel que un ser como ella. Ellos solo estaban aterrados. Ella les dijo a todos que seres inferiores como ellos no debían entender lo que estaba pasando. Mientras el prota observaba, dijo que les explicaría la situación y que escucharan, pero no esperaba mucho de seres inferiores. Nuestro protagonista estaba exasperado por escuchar esa explicación otra vez. Y así ella dio comienzo al juego. A principio de mes, durante 20 rondas, solo los seleccionados podrían entrar a jugar este juego. Y los seleccionados tendrían que completar la misión que se les otorguen. Les decía claro que los que completaran la misión regresarían a su realidad con una recompensa. Las personas no podían creer lo que les estaban diciendo. Ellos intuyeron que solo sobrevivirían los que pasaran las misiones. Y así lo confirmó el ángel. Solo sobreviviría la mitad de los participantes. Quedaron impactados ante esta noticia. No sabían ni cómo reaccionar. Pero ella les dijo que no se llevaría a todos. No todos podrían participar. Así que no se preocuparan. Ella dijo que los únicos seleccionados iban a ser los que estuvieran entre las edades de 15 y 29 años. Todos escuchaban atentamente las palabras de aquel ángel, mientras el prota no creía que sería arrastrado más de 100 veces a ese maldito juego. Muchos empezaron a pelear porque otros estaban burlando porque no entrarían en ese juego por el límite de edad. Y otros intentaban calmar la situación para entender qué estaba pasando y poder reaccionar. Y así todos los participantes fueron seleccionados. Era más de 1 billón de personas alrededor del mundo. El mismo ángel, ya que había dado la explicación, se dispuso a comenzar el juego. Y así todos los seleccionados se empezaron a transportar dentro del juego, pero antes tenían que crear un avatar como personaje para jugar. Y así todos empezaron a personalizar su avatar, su nuevo personaje. Podrían hacerlo tan único como ellos quisieran, pero deberían elegir bien, pues era la única vez que lo podrían hacer. El prota, con su experiencia de más de 99 veces, ya sabía qué elegir, ya tenía su avatar y lo escogería como normalmente lo hacía. El prota eligió ser conocido como Guadaña Negra, ese sería su distintivo. Y así fueron transportados todos a una hermosa llanura. El prota decía que él ya había utilizado ese cuerpo desde el intento número 12, que ya lo sentía casi como su cuerpo real. Ya estaba acostumbrado a eso. Las personas estaban asombradas por los cambios que se veían en su cuerpo, pues su avatar, el que habían programado, realmente los había hecho cambiar. Se miraban diferentes. Mientras unos se preguntaban dónde estaban, otros trataron de mejorar su avatar para verse mejor. Pero si realmente lo pensaran, no buscarían ser más atractivos, pues eso los haría ser un objetivo por destacar demasiado. Y ahora realmente el prota confirma que si mueres en ese lugar, mueres en el mundo real. Y ahí mismo estaba el bastardo que lo acosaba. Y como siempre escogía un cuerpo musculoso. Y esta vez no sería la excepción. Seguía siendo la misma basura presuntuosa de siempre. Y así el ángel les decía que deberían estar contentos con sus avatares recién creados, pues los veía emocionados. Además que todos los que estaban seleccionados de Seúl se encontraban en ese lugar.
Al oír esa cantidad, las personas no creían que hubiera tantas personas en ese lugar, pues no lo aparentaban. Les decían que eran estúpidos, porque en verdad creían que iban a estar todos juntos en un mismo espacio. Y este ángel se había molestado porque era obvio que iban a estar en diferentes espacios con diferentes ángeles desarrollando ese juego. Y así les ordenó que se formaran para que iniciara todo eso. El ángel le dijo que les iba a dar una explicación simple antes de empezar el juego. Les dijo que abrieran su ventana de estado. Y ahí, en la ventana de estado, les aparecía todas las habilidades con las que contaban, estadísticas y habilidades que se iban a ir desbloqueando cuanto más nivel alcancen. Al ver su ventana de estado en nivel principiante le dio nostalgia. Y ya que estaban viendo sus ventanas de estados, el ángel les decía que se volvieran más fuertes. Claro, si querían sobrevivir. Además les dijeron que si sobrevivían a las 20 rondas que duraba el juego, se les concedería un deseo. Ellos se entusiasmaron al saber que si sobrevivían, se les concedería un deseo. Claro, primero tenían que sobrevivir. Además, les decían que abrieran su inventario, que les había dejado una sorpresa, un regalo de su parte. El bastardo que acosaba a nuestro prota le habían dejado un fragmento de runa, pero era algo que solo se podía utilizar una sola vez. Con la palabra usar lo podían activar. Además que solo lo podrían utilizar al llegar al primer nivel. El bastardo, como la mayoría de las personas, utilizó su ítem de inmediato. La runa, cuando se empezaba a usar, desaparecía. El ángel les decía que debían estar agradecidos por el regalo que les había dado, pues habían aumentado sus habilidades. Ella estaba ansiosa por empezar el show, y con un chasquido de sus manos empezó el juego. Y así se les fue dado la misión: derrotar a 100 goblins. Y así cientos y cientos de goblins empezaron a aparecer por todo el lugar. Ellos estaban emocionados porque pensaban que era un juego, pensaban que estaban en realidad virtual. Pero el ángel les dijo que no deberían estar emocionados, pues pensaban que eran pocos. Ella les dijo que no había invocado a todos, todavía faltaban. Cuando vieron a todos los goblins invocados, ahí les cambió el semblante. Y el ángel, viéndolos desde arriba, les dijo que pelearan hasta la muerte, mientras ella iba a observar toda la masacre. Los goblins se lanzaron furiosos contra los jugadores. Los jugadores estaban asustados por la embestida de los goblins, se querían alejar de ellos. Pero nuestro protagonista de inmediato se puso al frente, se dispuso a enfrentar a los goblins. Los demás que lo veían decían que estaba loco. Lo veían acercarse y no lo podían creer. Mientras ellos le decían que era peligroso, el prota de una patada mandaba a volar a uno de los goblins. Todos estaban sorprendidos al ver que el protagonista había pateado a un goblin. Pero era un plan de nuestro prota para grabar su existencia en la memoria de todos, para reunir a los mejores talentos, para que se unieran a su grupo. Y al hacer eso podía alejar a las personas que no le interesan, pero lo más importante, tenía que llamar la atención de ese estúpido ángel. El prota sabía que tenía que actuar un poco para llamar la atención de esa cosa. Y uno a uno, todos los goblins que se encontraban a su alrededor fueron eliminados. Los otros jugadores observaban al prota, sorprendidos por su habilidad de eliminar a los duendes. Ellos estaban asombrados y estaban empezando a creer que podían con los goblins, pues creían que los duendes que estaban frente a ellos eran igual de débiles que los que aparecían en los juegos. Ellos no creían que les hicieran tanto daño.
hasta que los duendes los alcanzaron y ya los tenían próximos a atacarlo. Hasta que uno de los duendes se abalanzó a un jugador y ahí vieron la peligrosidad de estos duendes. Al ver la cruda realidad, los jugadores que estaban ahí alrededor empezaron a correr por sus vidas. No podían enfrentarse a los goblins. Y todo esto era observado por nuestro prota. Los duendes estaban asediando a todos los jugadores. Los estaban masacrando. Caían uno tras otro. Hay una cosa que estaría clara. Ellos ya no lo verían como un juego. Tendrán que utilizar sus habilidades para supervivencia. Aunque la mayoría estaría huyendo, esa sería su única opción. Incluso el prota había hecho eso, pero después en el segundo intento se dio cuenta que no serviría de nada seguir huyendo de esa área. Y es que el área estaba limitada por un hechizo. El prota ya sabía que era un caso perdido. No podías escapar, mientras ellos seguían desesperados al querer huir de ese lugar. Y era normal, porque las personas modernas no habían ni siquiera sacrificado a un pequeño animal, pues encontrarían difícil eliminar a un goblin. Dudarían en eliminarlos, pero tendrían que superar ese miedo si querían sobrevivir, pues si no serían eliminados por los mismos duendes que antes tenían arrinconados. Mientras el ángel miraba cómo se eliminaban entre ambos duendes y humanos, decía que era muy entretenido eso, pues los duendes, a pesar de que tenían el tamaño de un niño, peleaban sin contenerse, mientras que los humanos modernos no podían hacer eso. Pero ese ángel se veía interesado en nuestro protagonista, pues no le tenía miedo a eliminar a los duendes. No tenía compasión, los eliminaba uno a otro. El ángel abría la ventana de estado de nuestro protagonista. El mismo sistema no le permitió conocer las habilidades de nuestro protagonista y solo le mostraba el progreso de la misión. Así que estos seres aparentemente superiores no podían interferir en el sistema. Ella sentía que le habían herido el orgullo, pues se entretenía entre el show de las peleas entre seres inferiores. El protagonista seguía eliminando a goblins, seguía aumentando sus habilidades y progresando en la misión que le habían dado, y adquiría más experiencia y más beneficios por parte del sistema. Los goblins se abalanzaban para atacar al prota, pero él los aniquilaba a todos con movimientos rápidos. El prota mostraba una increíble habilidad para eliminarlos. Al eliminarlos, los demás goblins les dio miedo. Atacarlo era imposible. Eso le dio un respiro al prota para poder ver su ventana de estado. Al ver su ventana de estado, él había subido de nivel. Obtuvo puntos para subir estadísticas. Así subió destreza. Esta estadística le permitía esquivar los ataques. Además, incrementaba la velocidad de ataque y la velocidad de movimiento. Así que esta estadística era la más importante en el inicio del juego. Él esperaba que con todo lo que había hecho llamara la atención de ese ángel. Y así se dispuso a seguir eliminando a los goblins. El problema es que los goblins ya no se acercaban. Tenían miedo. Pero como el prota debía seguir eliminándolos, no esperó a que lo atacaran y dio el primer paso atacándolos él. Por parte del prota era una aniquilación unilateral. Los goblins no podían hacer nada para oponerse al prota. Era formidable su habilidad para aniquilarlos.
seguía subiendo su nivel, además de aumentando sus capacidades y estadísticas. De esa manera logró cumplir con la misión que le habían establecido por parte del ángel. Y así pasó la primera ronda sin problemas. Una de las razones para aniquilar a los goblins como un loco era llamar la atención de ese ángel. Y la otra razón era para obtener el primer lugar de toda la región, ya que los primeros 3 lugares de toda la región se les daba premios basados en el puesto que habían obtenido. Por eso era importante terminar lo más rápido posible las misiones y terminar en los primeros puestos del ranking regional o mundial para obtener mejores beneficios. Y él ocupaba el primer lugar en toda la región, lo cual obtuvo unos grandes beneficios. Y uno de esos beneficios era que había recibido un ticket para canjear un arma de bajo rango. Además había recibido un cofre especial para la selección de recompensas, exclusivo solo para el primer lugar de la región. Él tenía que seleccionar entre las armas que tenía a su disposición para que se adaptara mejor a su habilidad actual. Y así lo hizo, terminó eligiendo un arma. Su arma era el estileto. Le permitía acompañarlo muy bien con su habilidad de destreza. Y así se deshizo de lo que estaba utilizando, ya que con esa arma ya no le podría seguir el ritmo. Y aunque no era mucho, estaba agradecido por haber llegado a ese punto tan rápido. Él decidió guardar su cofre de recompensas para utilizarlo después, y así se dispuso a cerrar su ventana de estado, mientras los demás jugadores seguían cumpliendo la misión. Aunque en su ventana de estado, antes que se la cerrara, le habían concedido un título que nunca lo había visto en sus 99 veces que había jugado ese juego. El título era El Viajero del Tiempo, que estaba en oculto, solo él lo podía ver. Y así la runa que le regaló el ángel en el principio, en ese momento, utilizó los fragmentos de runa aleatoria que tenía. Y así obtuvo la runa de inmersión del tiempo. Se iba a grabar en el alma del jugador, pero al ver vestigios de aquella runa utilizadas antes y que estaban grabadas en su cuerpo, había fallado la sincronización de la runa con el alma. El prota sabía que eso iba a pasar, era un resultado esperado, porque si pudiera viajar, obtener otra vez esa runa, podría viajar en el tiempo infinitas veces. Pero gracias a eso obtuvo el título del último viajero del tiempo. Este título impresionó a nuestro protagonista, pues no esperaba que le dieran ese título. Ese título era sorprendente, ya que obtener un título era superior a obtener una runa. Aunque para acceder a los beneficios de ese título tenía que cumplir ciertas condiciones, como obtener 100 fragmentos de la runa de inmersión de tiempo. Además, que una vez que se utilizara y se activaran los beneficios, podría recuperar el 100% de su salud. Pero una vez utilizado, le quitarían el título del último viajero del tiempo. El prota estaba asombrado, pues la habilidad de resucitar era una habilidad exclusiva de los sacerdotes, pero incluso ellos tenían sus limitaciones, pues solo podían revivir con el 30% de su salud, y ese título le permitía revivir con el 100%. Era un título increíble, aunque tenía que cumplir con algunas condiciones para activarla. Pero eso era lo de menos, pues había obtenido algo increíble. El prota estaba feliz, pues había obtenido una carta de triunfo
para utilizarlo en un momento que sea muy importante y necesario. Él solo estaba esperando a que los demás terminaran. Él ya solo estaba esperando a que se terminara el juego. Él vio que su abusador había sobrevivido a esa primera etapa. Y así los jugadores terminaban la misión. Para el ángel se le estaba haciendo aburrido. Decía que era tan lamentable observar a los humanos, ya que se veían superados por los goblins. El ángel quería hacer las cosas más divertidas. Los jugadores que se encontraban lamentando la pérdida de alguien importante quedaron impactados al escuchar que quería hacer las cosas más divertidas. ¿Qué haría ese ángel?, se preguntaban. Y empezó a desaparecer los cuerpos de los jugadores. Estos jugadores que estaban sumidos en la tristeza quedaron impactados al ver cómo desaparecían los cuerpos de los jugadores que habían caído. No sabían qué estaba pasando, pero no podían tener el tiempo de seguir lamentándose, ya que el maldito ángel empezaba a invocar más y más goblins. Eran demasiados goblins, tanto que empezaron a aterrar a los jugadores que estaban todavía jugando, pues se podrían entretener más aniquilando a esos goblins. El ángel disfrutaba esa situación. Los jugadores se veían abrumados ante la embestida de todos los goblins. Se veían superados ante la violencia de esos goblins. Aún así, seguían muchos jugadores progresando en su misión. Los demás jugadores que ya habían terminado sus misiones solo podían observar cómo los demás jugadores, algunos en su mayoría, eran masacrados por los goblins. No podían hacer nada, no podían intervenir. El bastardo abusador del prota se protegía con los cuerpos de los demás jugadores cuando lo tenían arrinconado los goblins. Y todo esto era observado por el prota. Algunos jugadores querían ayudar a los demás, pero ya no se les permitía actuar, pues ya habían llevado a cabo su misión. Y así fue progresando los jugadores que completaban la misión. El maldito ángel seguía disfrutando del espectáculo. El prota estaba esperando su oportunidad para hacer su movimiento, hasta que al final se completaron los jugadores que eran esperados que iban a terminar su misión. Tenía un límite, el sistema lo había establecido. Cuando vieron que los duendes desaparecieron, no entendían qué estaba pasando. El ángel les dijo que los que no habían completado su misión iban a ser eliminados, y así empezaron a desaparecer. Unos se quejaban porque solo les faltaba uno, solo uno, pero aún así iban a ser eliminados. Los demás que habían completado las misiones estaban observando esto aterrados, pues sabían lo que les esperaría si no completaban la misión. El ángel les decía que no debían preocuparse, pues ellos habían cumplido con su misión, pero en realidad estaba disfrutando todo eso. El ángel felicitaba a todos los que habían logrado cumplir con la misión del juego. Y así se hicieron oficiales los resultados que ya habíamos visto con nuestro protagonista como el primer lugar en la región actual y en toda la región, así como las recompensas que había recibido hace un momento. Además recibió oro por haber llevado a cabo la primera misión del juego, y podría canjearlo después en el sistema por ítems en la tienda, mientras el ángel se sentía orgullosa que el número 1 en toda la región haya salido de donde ella estaba, como si ella hubiera sido quien lo impulsó a ser el número 1. El prota intuía que todos los demás ya sabían que él era el primer lugar en completar la misión.
El ángel quería saber por qué él era tan fuerte y se lo preguntó. Ella quería saber si había adquirido una runa especial que lo había hecho fuerte. Y él le dijo que si quería saber, que abriera su ventana de estado de jugador y que ahí lo sabría. Que lo haría porque era un ser superior, pero en realidad sabemos que el sistema la limitaba a no saber nada más que el progreso de una misión. Para desviar la atención decía que lo estaba poniendo a prueba, pero el prota sabía que no era así, que el sistema no se lo permitía, lo cual había entre sorprendido y molestado al ángel. El prota de manera descarada le hizo una petición al ángel. Le dijo que al premio de primer lugar le faltaba algo, no era suficiente. Cuando dijo eso, desde el abusador del prota y todos los jugadores se habían sorprendido ante la descarada petición del prota. El ángel con un aura intimidante le decía que lo repitiera, que qué acababa de decir. El prota decía que esperaba que le dieran algo mejor, que no estaba conforme con eso. Realmente estaba molesta por el descaro de nuestro prota al pedir algo mejor, que las recompensas que le habían dado. El prota firme le dijo que no le gustaban sus recompensas, que si no había algo mejor que le pudieran ofrecer. El maldito ángel quería eliminar a nuestro prota en ese mismo momento por atreverse a pedirle algo. El maldito ángel quería destrozarle la cabeza, pero no podía hacerlo porque ya había utilizado su habilidad única en alguien más, y al verse limitada la llenó de frustración. Se detuvo a pensarlo. Quería aprovechar esa oportunidad para darle un castigo al prota. Maliciosamente pensaba que sabía qué darle al prota mientras sonreía. El ángel le dijo que ya que el prota quería mejores cosas, haría una excepción por esa vez, ya que en otras circunstancias lo habría rechazado, pero para eso tendrían que hablar en privado. Así que los demás jugadores se quedarían en ese lugar mientras ellos hablaban a solas. Los demás jugadores le querían pedir algo mejor de lo que habían obtenido de sus recompensas, pues el prota lo había intentado y lo había conseguido. Pero después se detuvieron, pues tal vez era porque él era el primer lugar en toda la región. Algunos mostraban celos hacia el prota. El abusador del prota lo observaba. El prota quedó viendo de manera retadora al abusador. Pero el bastardo abusón no entendía por qué lo quedaba viendo. El prota seguía su camino y disfrutaba de su victoria. Así el ángel y el prota se fueron a lo profundo del bosque para poder platicar a solas. Ella quería que el prota caminara a su lado, pero el prota mantenía su distancia. Ella estaba sumamente molesta, ya que ni el prota ni los demás jugadores le hacían caso a menos que alzara la voz, y decía que los humanos son sumamente codiciosos. El mismo ángel pensaba que ella no podía cambiar algo que había sido designada por el sistema para el prota, y aunque pudiera no haría una excepción para él. Entonces todo eso era un teatro. Ella quería eliminarlo o darle un escarmiento por lo menos por ser tan codicioso, y ya había pensado en qué lugar lo haría. Ella había elegido un lugar con una gran roca, aunque tenía que tener cuidado porque si llegaba a eliminar a un jugador sin su habilidad única podría acarrearle problemas. Preocupaba que los jugadores le reclamaran por justicia por haber eliminado al prota. Ella estaba preocupada que los mismos jugadores se rebelaran por haber eliminado al prota, y que al reclamar justicia los mismos organizadores del juego le hicieran asumir la responsabilidad, pues con eso se puede arruinar el juego. Pensaba en darle una lección al estúpido humano. Por eso necesitaba un lugar donde nadie pueda observarlos,
Ella pensaba que nada de eso hubiera sucedido si tan solo se hubiera quedado en silencio. Ella, sonriente, aparentemente le preguntaba qué recompensa él quería que le explicara. Pero el prota no se pensaba creer ese cuento. De inmediato le lanzó un puñetazo en la cara. El golpe fue certero, de lleno en toda la cara. Ella no se esperaba un ataque sorpresa. El ángel no pudo hacer nada. Cayó impotente al suelo. El ángel se preguntaba qué estaba pasando, pues se había tocado la cara y tenía una hemorragia nasal. Se preguntaba si en verdad se había atrevido a golpearla. Se enfureció por la osadía de nuestro prota, y eso era motivo para eliminarlo. Ella se volteó para acabar con el prota, pero él ya había desaparecido. Pero en realidad ya se había movido y ya se encontraba a espaldas de aquel ángel. El prota la sujetó del hombro, sorprendiendo a aquel ángel porque se había movido muy rápido y ya se encontraba detrás de ella. El prota sin piedad le arrancó parte de las alas. El ángel gritaba de dolor mientras le arrancaban las alas. El ángel le dijo que aparentemente para ser un ser superior era un llorón